Tengan todos una maravillosa tarde. Nosotros estamos en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. En el norte son las 2 de la tarde y 3 minutos. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos una persona igualmente muy especial. Imagínense, estamos en el 16º conversatorio Victoriano López. Acá también, bueno, son las 17 horas en Argentina y las 22 horas en Alemania en este momento. Y somos la Escuela de Música Victoriano López, como les estoy comentando, una escuela que tiene 75 años de historia con la educación musical integral para los alumnos. Lo demuestra nuestro trabajo, todos estos exalumnos que están brillando en muchas partes del mundo y también aquí en Honduras. Y realmente tenemos el honor de tener un conversatorio muy especial y muy interesante el día de hoy. Como ustedes leen, dice conversatorio sobre el charango en la música contemporánea. Tal vez alguno de ustedes dirá o no sabe qué es el charango. El charango en ese momento nos hablará el maestro Diego Haskalevich. Es un instrumento de cuerdas, tipo un ukulele, tipo un cuatro venezolano. Bueno, él lo va a explicar un poco mejor. Y es un instrumento, en primer lugar, maravilloso, es único. Pero quiero, antes que nada, de hablar sobre el instrumento y hablar de la persona que está con nosotros, que es el maestro Diego Haskalevich. Voy a decir dos palabras acerca de él. Él es uno de los charanguistas de mayor renombre internacional. Como intérprete y compositor, ha sido honrado con numerosos premios. Su estilo personal, arraigado en las formas tradicionales y genuinas del folclore sudamericano, es una referencia importante para el desarrollo de su instrumento en la actualidad. En su fructífera producción discográfica se refleja una vida musical cosmopolita que lo ha llevado a vivir en Brasil, Italia, España y Dinamarca. Haskalevich ahora está radicado en Alemania, en donde ha estudiado guitarra clásica y composición. Su labor artística como compositor y concertista segrega su actividad como maestro de charango y guitarra basada en su propia didáctica. En este momento está realizando un documental sobre el charango, que seguramente nos comentará. Sus grabaciones documentan una forma sin precedentes, pero genuina de tocar el charango, sin abandonar obviamente las raíces del instrumento. Su nueva técnica versátil permite que el charango brille solo, en compañía de una guitarra eléctrica, clásica, perdón, con un cuarteto de cuerdas, como en el caso de la canción Arcos, Charango y Bombo, entre bandas de jazz y casi cualquier otra formación imaginable. Entonces yo creo que hoy va a ser importante porque muchos de ustedes o los que ya conocen van a redescubrir y los que no lo conocen van a descubrir un maravilloso instrumento musical tocado por un gran maestro, el maestro Diego Haskalevich. Muy buenas, maestro Diego Haskalevich. No sé si nos estás logrando escuchar. Ahí estamos con todos. Encantado, sea bienvenido. Ahora creo sí, son las 10 de la noche, ¿verdad? En Alemania. En Alemania son las 10 de la noche, Son sí. las 10 de la noche. Bueno, pues bienvenido y estamos sumamente contentos pues de tenerte ahora aquí con nosotros. Estamos acá en Honduras, en un maravilloso país que creo que seguramente lo conocerás, al menos de nombre, sino de... Tienen Lam- unas Lamentablemente playas. solo de nombre. Bueno, entonces pronto te esperamos acá. Bueno, es un Ojalá. país maravilloso donde además la gente es increíble, son muy musicales, Ujú. los alumnos de música, los maestros, es gente realmente que me encantaría mucho, tengo mucho el deseo que en un futuro los puedas conocer para que verifiques lo que yo estoy diciendo. Pues bienvenido y muy buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vos sabés que siempre estoy ahí disponible, pero realmente en estas épocas sé que hace mucha falta el contacto con la gente, alguna forma de contacto, y esta es una posibilidad que tenemos de estar en contacto a través de estos medios que son lo que hace la diferencia de esta pandemia y otras que hubo hace muchos años, ¿no? Claro. Ahora estamos todos comunicados, por lo menos nos vemos las caras de lejos, ¿no? Es importante, pienso, ¿no? Estamos cerca con la mente y por el internet, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí.
No, realmente sí, y es un placer y estoy muy contento que mucha de la gente que nos está viendo en este momento, estoy verificando que hay mucha gente ahorita en Honduras, hay gente en Bolivia, gente en Argentina, bueno, en toda Sudamérica nos están ahorita visitando y creo que también hay gente en Honduras, entonces estamos muy contentos porque hoy es un día especial realmente por poder conocerte, por el trabajo tú que has hecho, que, bueno, recordemos y no sé si lo dije, eres argentino, pero vives ya muchísimos años en Europa y además dando a conocer lo que es la cultura nuestra latinoamericana y la cultura tuya prácticamente en general, ¿verdad? Y Sí, sí. Diego, antes de comenzar con esta pequeña entrevista, quisiera que nos cuentes ahorita cómo están viviendo ahí en Alemania con todo lo que ha pasado en estos meses realmente muy, 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 muy terribles para muchas familias, para muchas situaciones y creo que también para la música, pero también qué factores positivos y negativos has encontrado en este momento lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido, porque ya está casi pasando donde ustedes, ¿verdad? Sí, no, no, casi pasando no, porque no está nada decidido. Acá se están abriendo muchas puertas, pero en realidad no hay ningún remedio, ni hay ninguna Ah, vacuna, bueno, entonces claro. para, está pasando para más adelante, digamos, ¿no? Esa es la verdad. O sea, acá se estuvo muy bien estuvimos todo el tiempo bien, digamos, porque la cuarentena fue muy, muy leve, pudimos salir prácticamente todos los días a comprar a la calle. Acá hay mucho miedo, el gobierno le tiene mucho miedo a la depresión, ¿no? Es un país, Alemania y todos los países del norte de Europa, donde la luz del sol es muy importante, Claro. porque además de que es un factor de alegría del día a día, es una de las cosas por las cuales vitamina B, ¿no? Que es una vitamina que necesitamos, sobre todo los latinos de pelo negro y ojos negros. ¿No? En serio, porque nosotros tenemos más difícil captamos más difícil la vitamina, la luz del sol, y se Mm, metaboliza más difícil, entonces necesitamos más. Cuando hace falta, cuando esa vitamina no está, la gente se deprime, empieza a doler las articulaciones, parece que hay como una especie de patología de todo el cuerpo al mismo mm, tiempo, y a eso le tiene mucho miedo el gobierno alemán, porque saben que es uno de los problemas, de los peligros de Alemania y de todo norte de Europa, ¿no? Acá en verano, en invierno, digo, la luz del sol se va a las 4 de la tarde, es de noche. claro. Entonces, las horas de luz hay que aprovecharlas porque el cuerpo las necesita. Entonces, por eso acá se abrió la pandemia, se abrió digo, la cuarentena, se abrió en el sentido de que se podía salir siempre a la calle a comprar, Mm, y después bueno, volver a la casa, por supuesto, cuanto antes, pero siempre se pudo salir, ¿no? A caminar, a hacer deportes, eso fue siempre una de las cosas que se pudo hacer. Y claro. ahora, a partir de hace un par de semanas, empezaron a abrir del todo las escuelas, del todo no, pero empezaron a abrir 2 días las escuelas, algunos lugares donde se hacían conciertos, se puede volver a hacer conciertos. Y bueno, y a partir de toda esta libertad que hay, nos empezamos a dar cuenta de que no es así, ¿no? O sea, la De cuarentena que tiene... no, ¿qué pasó? Y no, ¿qué pasó? La semana pasada encontraron 25 casos en un albergue, en un hostel, donde también hacemos conciertos generalmente, y que se llama la Sanders House, y bueno, encontraron 22 casos, ¿no? De corona, y bueno, cerraron automáticamente ese lugar. Antes de ayer me llegó también una notificación de que en la escuela, que es una escuela que queda acá a 200 metros de mi casa, encontraron también un brote, entonces también la escuela cerrada y todos los chicos que Mm, tienen contacto con esa escuela, todos cerrados, entonces la libertad es muy relativa acá, ¿no? Yo pienso que claro. estuvo muy mal abrirla, mi opinión es que estuvo muy mal, ¿no? El haber Abrir decidido abrirla, sí. tan de golpe todo, Sí, prácticamente. sí, sí, Porque eso he visto unas fotografías donde ya los alemanes salían y estaban, bueno, en los bares y todo, y la gente ya, toda la vida normal en los parques, los niños, las claro, familias, ahora mismo, donde en toda Latinoamérica, al menos ahorita, está con un brote increíble sí, y sí, estamos tratando de cuidarnos muchísimo, ¿verdad? claro, claro. Por eso yo siempre preferí quedarme en mi casa, ¿no? Así que bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene casa también, ¿no? Ese es el gran problema de Sudamérica, ¿no? Claro.
claro, Acá eso es, en Europa, en el norte de Europa, sobre todo en el norte de Europa, eso no pasa porque acá si uno no tiene casa se muere de frío, ¿no? Que hace mucho frío en invierno. claro. Entonces, el gobierno tiene que dar, el Estado tiene que proveer, ¿no? De algunas cosas. Pero bueno, en Sudamérica, claro, hay gente que no tiene casa. Entonces, quedarse en la casa es como decir, ponerte los zapatos a alguien que no tiene zapatos, ¿no? Claro, Que claro. pasa mucho, ¿no? Nos pasa, ¿no? En fin, así que la cosa es terrible, ¿no? Es terrible, no sé qué decir, ¿no? De todo esto. Y con la parte artística, ¿qué piensas general de todo lo que estás haciendo y de todos los colegas? ¿Cómo? No sé, quisiera que encontremos también algo positivo en el sentido, Sí, 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 claro. sí lo hay, obviamente, si lo No, encuentras. sí, 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 yo creo que hay algo positivo. Para mí fue muy positivo que escuché el silencio varios días acá en Alemania, ¿no? Generalmente no se escucha el silencio, o se escucha mucho ruido, ¿no? Y hubo muchos días, hubo 15 días de no haber nada de sonido en la calle, no había nadie por la calle, la naturaleza volvió un poco a su lugar, se decantaron un montón de barros y turbulencias, ¿no? Que había en ciertos lugares. Y eso pienso, en mí, por ejemplo, también fue así, ¿no? Yo hace mucho que no hago conciertos, ahora desde marzo que no hago conciertos, y cada vez que agarro el charango es como una cosa nueva, ¿no? Es como Mm, el sonido que sale es como nuevo, es una cosa, un despertar, ¿no? claro, claro, claro. Estoy- Bueno, y, no, perdón, perdón, continúa, continúa. Bueno, te digo, la única, em, digamos, la única cosa artística que hago, lo único que hago es tocar en el balcón de mi casa, ¿no? Me siento en el balcón todas las mañanas y toco y la gente le gusta mucho, le gusta muchísimo pasar por abajo del balcón y escuchar el charango, la guitarra. Claro, claro. No, después nos vas a contar cuando me contaste ese episodio que te pasó al principio, de que tocaste con tu hijo, me parece, y Ah, llegó sí, la sí, televisión. Bueno, en un momento nos vas a contar esa ok. escena. Bueno, queríamos saber, justamente porque hay gente que tal vez no conoce, si nos puedes explicar un poquito, en primer lugar, tú como persona, tus orígenes, ¿cómo has comenzado con la música? ¿Por qué has escogido ese instrumento, el charango, que no es un instrumento tan conocido en el mundo y que de cierta manera tú eres considerado uno de los virtuosos del charango? ¿Y cómo ha sido tu recorrido en la música para llegar hasta donde llegaste? ¿Y qué es lo que quisieras hacer también en el futuro? Em, bueno, empezamos por el futuro. Brevemente, breve lo que quieras, como quieras, como quieras. En el futuro quisiera seguir viviendo y tocando el charango cuanto pueda. Me gustaría Ok. aprender algunas cosas más de jazz, así, armonías. Estoy justamente ahora tomando unas clases acá se junta el futuro con el presente, con el pasado. Ujú, Cuando yo tenía 12 años, estudié unos meses, unos años en la escuela de un gran maestro de jazz en Argentina que se llamaba Walter Malosetti, ¿no? Y después de ahora que tengo 54, hace un par de semanas, en la fin de mayo, empecé a tomar clases con mi maestro de aquel entonces, de vuelta, ¿no? Con Armando Alonso. Y bueno, muy mm. interesante ese encuentro del pasado Del pasado con el con el presente y yendo hacia presente, el ¿no? futuro prácticamente. Bueno, eso es lo que quisiera hacer, un poco aprender un poco de jazz y de armonía de jazz y poder aplicarla un poco al charango, ¿no? Que Claro, es el instrumento bueno, que yo mi especialidad, digamos. claro, Eh, claro. en el pasado, yo empecé a tocar el charango porque en mi casa había una guitarrista, mi hermano era guitarrista, mi hermana cantaba, mi otro hermano también cantaba, y había siempre música en casa. Había un montón de guitarras, ¿Dónde naciste? yo nací en Buenos Aires, En Buenos Aires, perfecto. Es que de ahí para partir, no sé. Ok. en el barrio de Florida, en la calle Libertad y Paz. Mira, en esa esquina vivía. Em, Y bueno, ahí teníamos la música, mi casa había siempre música, mis hermanos, mi mamá, mi padre, todo el mundo o escuchaban o hacían música, había fiestas y farras, guitarreadas, hasta altas horas de la noche. Y bueno, ese fue mi cuna, Origen. mi origen. Después en la esquina de mi casa había un hombre que pintaba letras y era letrista, en esa época se pintaban las letras a mano, ¿no? Ujú, Y este hombre era un especialista en la música centroamericana y mm, se llamaba Toto González. Y en la casa de Toto González había el único banano, el único plátano que había
en el barrio, era la casa de él porque lo había plantado para, para creer que estaba en el Caribe, ¿no? Ah, Y bueno, era excelente músico, además de letrista, era excelente músico, y en la casa de él siempre había farras, y ahí eran las maracas o el bongó que sobraban para mí, ¿no? claro. Ese fue mi inicio, la percusión. Entonces empecé a tocar el bongó, las maracas, con este hombre, con mis hermanos y amigos, acompañando cumbias, salsas y lo que había en esa Todo época, lo que ¿no? se podía, claro, Todo lo que se claro, podía. claro. Después empecé a tocar un poco la guitarra en mi casa, con las guitarritas que había. Había una guitarra en especial que me gustaba, que era una guitarra tenor de 4 cuerdas, que nosotros la afinábamos como las primeras cuatro de la guitarra, en realidad se afina por quintas como el mandolín, una octava Ujú. más abajo el mandolín. Pero bueno, ese fue mi primer instrumento. Después, uno de mis hermanos, nosotros somos seis, uno de mis hermanos viajó a Venezuela, me trajo un cuatro, El y cuatro, claro. cuatro es muy lindo porque a veces es blandito y tiene 4 cuerdas bastante separadas, se puede ver, se puede tocar, bueno, es un instrumento muy interesante el cuatro. Sí. Y es, digamos, después de la percusión, llegar al cuatro es muy interesante porque el cuatro para mí es como una especie de tambor con cuerdas, ¿no? Es un instrumento que hace Mm, ritmo y mucha armonía al percusión, pensamiento, pero es muy claro. percusivo. Entonces, para mí fue un lindo, un lindo inicio. Y después me llegó un charango por mi hermana, que viajó al norte de Argentina, me trajo un charango. Y ahí que el charango y el cuatro se afinan prácticamente igual, ¿no? El cuatro se afina así, Exacto. el charango se afina, ¿no? Es una cuerda Claro. más, entonces eso me abrió un poco las posibilidades melódicas. Aparte, siempre un poco paralelo con la guitarra, porque siempre había guitarras en casa, entonces charango, guitarra, cuatro. Un poco fui así picoteando, Experimentando un poco todo. experimentando, claro, claro. Y las percusiones, siempre me gustó mucho tocar percusión. Pasa que en un cierto punto tuve que decidirme porque tocar congas o el bongo te hincha mucho los dedos, ¿no? Ujú. Entonces, había conciertos que tocaba bongo o congas y después tocaba el charango y ahí no podía, no son compatibles, ¿no? Entonces tuve que decidirme y me decidí por las cuerdas, que era lo más interesante en ese momento, no sé, me gustaba más, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, tú continuaste con la música. ¿Y cómo hiciste para llegar después a Alemania? Tú llegaste a Alemania también con la música, continuaste, porque además ahorita yo lo veo, tú eres bastante humilde y dices, bueno, estaba tocando y todo, pero tú eres un compositor, eres un didacta, profesor, bueno, haces un montón de cosas que al final todas esas las has aprendido y has tenido todo un desarrollo musical, porque eso lo sé, ¿verdad? Sí, 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 bueno, claro, bueno, bueno, de Argentina también me fui a Brasil. Ah, de- ya. Llegó un punto de mi vida que estaba un poco como cansado de la dictadura argentina, mucho Claro, el militar, periodo militar, claro. era un peligro y se armó la guerra con las Malvinas. Entonces, en ese momento tenía 17 años yo y creo que habían llamado una clase o dos clases antes a la guerra y ese fue el motivo por el cual mi mamá me dejó irme solo a Brasil, ¿no? Porque soldado que huye de la guerra sirve para otra guerra, ¿no? Entonces me fui a Brasil y que siempre fue mi idea irme a Brasil porque tenía un grupo de amigos de músicos de lloro, ¿no? Un grupo que se llamaba Los Ingenuos, que los conocíamos porque una vez habían venido a Argentina y yo me quedé fascinado con ellos, ¿En qué parte de Brasil? de Bahía. En Bahía. Ah, bueno, claro, claro. Y ahí me fui a Bahía con un amigo, con un amigo que también era músico, es músico, Gustavo Rogel, y conocimos músicos, ahí conocimos a un músico muy importante que llamaba porque murió, a Silvando Luis, que era un compositor muy importante, que era director de orquesta también, trompetista y compositor de músicas muy, muy lindas. Eh, Entre ellas, algunas se las grabó Frank Sinatra, por ejemplo, un tipo muy, Mm, muy, muy importante, y nos conoció los dos en la playa y nos invitó inmediatamente a grabar a la casa de él un disco que estaba grabando en esa época. Y bueno, ahí empezó mi periplo en Brasil, con la música brasilera y con el bayón y con el samba. Y eso me sirvió muchísimo porque la parte rítmica gran escuela, la, era... la música brasileña. Y Uf, la playa, la playa en Bahía y la música brasilera, bueno, fue realmente una escuela muy, muy linda, muy, muy amena, muy, muy grata, ¿no? Y claro.
Y sobre todo en Bahía, porque Bahía es una ciudad, en esa época por lo menos era una ciudad bastante amigable, ahora por ahí se puso un poco más hostil y densa, ¿no? Pero en esa época era muy amigable todo. Y, y bueno, conocí muchos músicos brasileros, a Silvando, no sé, en este momento no me vienen Secrinha, Luis Melodía, es un gran compositor también de música popular Mm, bahiano que vivía en Río. Conocí mucha gente. Y siempre la música brasilera, a partir de ahí y ya de antes me fascinaba mucho, ¿no? Toda la parte rítmica y bueno, toda la parte africana, afro, que en Argentina no hay mucho, ¿no? claro. Nosotros no tenemos mucha influencia africana, ya un poco murió la parte africana en la cultura argentina, ¿no? Tenemos de Uruguay, pero es siempre prestada, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Y bueno, en Bahía ahí entré a ese mundo, me bauticé brasilero, más o menos, ¿no? Eh, ¿Cuántos años estuviste en Brasil? y bueno, viví desde los 17 hasta los 22 prácticamente. Ah, ya Lo que unos pasa es que 5 años, siempre más o menos. iba y venía, ¿no? Porque Claro. Argentina estaba más cerca, ¿no? Que ahora, bueno, no había que volar, ¿no? O sea, en esa Ujú. época viajábamos en bus, eran En 3 días, bus y todo, claro. 3 días, de Buenos Aires a Bahía eran 3 días de viaje. Y bueno, la primera vez me quedé 2 años, ¿no? En Bahía. Mm, Y me acuerdo que salí con $100, $121 creo que tenía, y mm. el pasaje, y llegué a Bahía con ese dinero y el charango, y ahí empezó mi carrera en Bahía. Claro. Después volví a Argentina, estuve tocando, ¿no? En algunos lugares de Buenos Aires, en un lugar muy lindo se llamaba La Verdulería, era una especie de verdulería en una esquina donde había un montón de músicos también que tocaban, en una esquina muy importante en Buenos Aires, en Corrientes y Riobamba. Mm, Y fue una vidriera para mí muy importante porque conocí muchísimos músicos argentinos y artistas. Ahí me hice muy amigo de un artista en aquella época contemporáneo de arte conceptual, Federico Manuel Peralta Ramos, y mm. muy compinches durante esa época, y muchos músicos de tango, eh, Rubén Ruiz, Walter Ruiz, Mingo Moles, qué sé yo, bueno, venían a ese lugar, venían todos los músicos que pasaban por Buenos Aires, venían ahí Tenían a que ver ir ahí. ese lugar porque era prácticamente, había empezado la democracia de vuelta con Alfonsín, y entonces era un Mm, lugar muy, muy interesante culturalmente, porque era muy abierto y había estado como una explosión cultural en Buenos Aires en esa época. claro, 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 claro. Y luego, ¿cómo hiciste para después lograr ir a Europa? Porque ahora en Europa tú estás ya muchísimos años prácticamente, ¿verdad? Y sí, yo llegué aquí a Europa 2 años después, tenía 24, hace 30 años que estoy acá en Europa, Ah, claro, 30 años ya, 2 claro. años. Viví primero, estuve unos meses en Madrid. Después fui a Copenhague y después me vine no, después fui a Roma, estuve 6 años en Roma. Ahí fue también un gran, gran placer vivir en Roma. Una ciudad Claro. muy linda, Bella esa ciudad, sí, sí, muy sí, sí. loca. Vos también la conocés, ¿no? Conocés muy bien. 20 años casi vivido en 20 años Roma, en Roma, entonces claro. imagínate, sí, Bueno, sí, sí, sí. yo llegué a Roma después de vivir de unos meses en Dinamarca, de otoño danés, ¿no? Uy, gran Frío, cambio. el cielo negro todos los días y bueno, llegué a Roma en el medio de octubre y Roma era una fiesta, ¿no? Claro, Una claro. fiesta, una fiesta. Y ahí pasé 6 años muy bien en Roma trabajando mucho, toqué con mucha gente. También hice mucha música callejera en esa época, música de la calle, Ujú. que fue también una linda escuela, porque Roma es como estar dentro de un cuadro, ¿no? Formar parte de un, de Es un un museo, es un museo. es un Entonces, museo la ciudad, sí, tocar en ciertas esquinas no tiene precio, ¿no? Es una sí, cosa muy sí, inspirante, ¿no? claro que sí. En Piazza Navona, en Campo di Fiori, abajo el monumento de Giordano Bruno, después uno se va enterando quiénes son esas personas, ¿no? Y quiénes fueron esas personas, en fin, y ahí estuve también, hice una incursión en el violín, en la Escuela de Música de Testacho, por Ah, un claro, la Escuela de Música Popular de la Testacho, música claro. de Testacho, estuve un Sí, par sí, de sí. meses, no mucho, porque fui siempre un veleta, ¿no? Nunca terminé ningún estudio. Bueno, acá después sí, pero todavía no llegué a Alemania. Mm, Ahí estudié unos meses con Luca Sansó, que era claro, un violista, violista, fantástico, unos mejores violistas ahorita italianos, claro. sí, sí, grande Luca Luca Sansó. Sansó.
Y, Maravilloso, sí, sí, sí. bueno, la pasé muy bien ahí en Roma, realmente. Y aprendí un poquito de violín, poquito, no mucho, porque, como te digo, fui un par de meses solamente y después me dediqué siempre al charango, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, y después lograste irte y ya ahora te estabilizaste en Alemania y en Claro. Alemania ahora has hecho todo lo que hiciste, que es lo que hemos hablado, y bueno, muy, muy dedicado a la parte además solística y virtuosística del instrumento, ¿verdad? De los Claro, instrumentos, sí, porque sí. no solo te dedicas al charango, No, no, me dedico un poco a la guitarra también y al claro. cuatro y al ronroco. Acá en Alemania tuve la suerte de dar con un maestro argentino que estaba acá también en la academia de Kassel, donde yo vivo, que de alguna manera o de otra me hizo entrar en la academia. Yo siempre fui autodidacta, ¿no? Para mí la música fue siempre de oído. Y entonces me presenté porque también, también componía algunas cositas escritas. Ujú, Entonces siempre quise estudiar composición y tuve la suerte de dar con este hombre que se llama Diego Feinstein, que me hizo entrar en la academia y me hizo entrar en una cosa muy interesante que era la clase de un guitarrista. O sea, me hizo entrar primero a estudiar guitarra y equipararme un poco, para nivelarme con el resto de los alumnos, ya que sabía tocar guitarra yo. Y di con la clase de otro gran maestro, ¿no? Que fue Wolfgang Lendle. Es un ujú. gran guitarrista clásico, para mí uno de los más impresionantes guitarristas clásicos. Si alguien lo quiere ver, búsquenlo en internet, Wolfgang Lendle, ¿no? Lendle, ok. Bueno, el hombre, Wolfgang Lendle, murió hace unos años, eh, pero había desarrollado unas técnicas de guitarrísticas realmente increíbles, increíbles. Cuando se escuchan los discos de él, parece que estuvieran cuatro guitarristas juntos tocando y que se quedan cortos. Y es uno ahí, claro, Y bueno, claro, tuve la claro. suerte de entrar en esa clase y estudié con él 6 semestres, que no más, como 9 o 10 semestres con él. Y después ahí sí terminé la carrera de guitarra y entré directamente a la carrera de composición con Diego Feinstein. Y ahí Ah, ya. hice otros 4 años más de composición, terminé y bueno, aquí estoy. Y claro, porque no, además tú te dedicas a muchísimas cosas, también eres director de orquesta, porque yo sé que ahora vamos a hablar, organizas festivales, festivales de orquestas juveniles, infantiles, que eso yo lo sé perfectamente. Además, claro, todas las composiciones para la pedagogía, ¿verdad? Para los niños, hay unas composiciones sobre la Amazonas que es maravillosa y que bueno, que de todo eso realmente quisiera hablar, pero Claro, ahorita para ir un poquito en orden. No sé si puedes mostrar un momentito el charango y explicar un poquito brevemente qué es este instrumento para que alguien lo pueda un poquito conocerlo. cómo no. ¿Cuántas cuerdas tiene? Un poco de dónde viene. O sea, hay quien dice que es peruano, hay quien dice que es boliviano. Yo digo que es boliviano porque yo soy boliviano, pero hay quien dice que es ecuatoriano, hay quien dice que es argentino y hay quien dice, no sé. Cuéntanos un poquito de Habría que instrumento. preguntar a algún quirquincho, ¿no? Algún armadillo. Te voy a traer el primer charango. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Mientras tanto voy a mostrar una fotografía que están ahí con los charangos. Aquí estamos. Este es un instrumento No, aquí estamos. A ver. que me regalaron una vez, pero es muy lindo, Ah, muy lindo, de caparazón de armadillo, ¿no? de armadillo, claro, de quirquincho que lo llamamos, sí. Y bueno, este es el único que tengo. Yo generalmente todos los charangos que llegan a mis manos los agarro y me los quedo. Los compro o me los quedo de alguna forma porque es una forma de respetar el instrumento, ¿no? Y sobre Claro. todo los de Quirquincho porque no. Hay gente que los quiere tirar, por ejemplo, ¿no? Porque se apolillan. Entonces yo me los agarro y tengo varios de estos así. Pero este es el único que realmente funciona. Mm, Lindo. Es un instrumento hecho por Gamboa en Bolivia, ¿no? en Bolivia. Y suena. ¿No? Es, Claro.
Y lo que acabas de tocar, claro, es música típica nacional boliviana, un poco algunos guaños, algo así lo que hiciste. Unos acordes Es simples, ¿verdad? una progresión muy típica de Muy la música, típica. sí, boliviana, peruana, Cl- argentina. Pasa que no se sabe bien de quiénes son cada cosa, cada música, ¿no? Porque la cultura me parece que es una cosa que viaja a través de las, De las eh, de fronteras. las fronteras, ¿no? Claro, claro. Ahora te voy a contar un chiste Sí. de te cierro la puerta porque si no entra el ruido. Se encuentra un folclorista con otro, ¿no? A las 5 de la mañana, y el otro folclorista iba con una gallina bajo el brazo, ¿no? Entonces le dice, don Andrés, usted a su edad robando gallinas. No, no la estoy robando, la estoy recopilando, dice. Mm. Está bien esa. O sea, quiero decir que las músicas no pertenecen, creo, a ningún país, ¿no? A ningún país, claro, O sea, claro, claro, claro que sí sí. y no, ¿no? Sí y no. Bien, y ese es otro charango, ¿verdad? No, este es el Ah, no, mismo. siempre el mismo. Ah, ok, ok, ok. Ahora Yo creo que me te está. muestro la versión moderna de Claro, es un poquito más sofisticado, sí. que lo hizo un... Pero veo que tiene 10 cuerdas, ¿verdad? Que son dobles prácticamente. Claro, tiene 5 cuerdas dobles. 5 cuerdas dobles, claro, ¿Eh? claro, claro. 5 cuerdas dobles. Afina mi, la, mi, do, sol. Y tiene la particularidad de que tiene el mi del medio está octavado, ¿no? Mm, Entonces, claro, te da la posibilidad de partir de esta cuerda, que es el tono más bajo del charango, partir de la tercera, y podés seguir en la misma tercera para arriba, ¿no? claro, claro, claro. Y da ese efecto de como un poco barroco, ¿no? Sí. De Vivaldi, claro, claro que sí. No, para mí es eso importante, que la gente sepa que es un instrumento tradicional, popular, latinoamericano, sobre todo desde la parte de eso, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Ecuador, de toda la parte de los Andes que se puede llamar. Pero lo increíble y lo que realmente, lo que quería mostrar es todo lo que se puede hacer con ese instrumento. Ese instrumento se puede hacer realmente todo. No sé si me permites mostrar un poquito el trío, el concierto tuyo con un trío que han tenido, que es música brasileña, creo que tipo jazz, ¿verdad? ¿Lo podemos mostrar? Sí, 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 claro. Ok, un momentito, vamos a ir. Aquí estamos.
¡Wow! ¡Qué linda versión! ¡Qué Qué linda versión! Y ve, recuerdo. se puede hacer todo con ese instrumento. Además, con ese instrumento totalmente solístico, ¿verdad? Se puede usar como solista, claro, esa es la idea, ¿no? Esa es por lo menos mi idea. Claro. Sacarlo del acompañamiento y usarlo como solista. Sí, es impresionante, impresionante. ¿Este qué trío es? ¿Es un trío con el que trabajas tú en Alemania? Sí, el percusionista es de Bahía, del sur de Bahía, de la ciudad de Ileos, Ah, ya, que llegó acá a Kassel hace unos 12 años más o menos. ahí los tenemos. Ahí está, Rui. Y bueno, nos entendimos muy bien desde el principio, musicalmente así fue como una especie de hallazgo, ¿no? De hermanazgo. Claro. Y empezamos a tocar y bueno, yo como había vivido en Bahía también conocía esos ritmos que él sabía y nos identificamos muy bien. Y empezamos a tocar prácticamente desde ese momento siempre juntos. En todas las formaciones o muchas formaciones que hago acá lo llamo a él porque es un gran percusionista, Rui Reis se llama. Mm, Y el guitarrista es Marcos González de Rocha, que lo conocí en Roma. ah, ya. Tuvimos en los años 90 en Roma un trío de tango y folclore y de música sudamericana que se llamaba el trío Cambalache, Ujú. junto con un flautista que falleció hace unos años, Pablo Martín García. Teníamos ese trío y bueno, con él tocamos siempre, también muchísimos años juntos con Marcos. Seguimos tocando y con Rui también, estamos activos, pasivos, digamos. En este momento estamos en un impasse de pasividad, aparte de que del corona, hace Mm, bastante que no tenemos conciertos porque, eh, no sé, pasan cosas en la vida, uno lo va llevando a unos lugares, a otros, y claro, cada claro, uno tiene claro. sus propias formaciones, grupos, y entonces nos distanciamos en este momento hace un tiempo, pero seguimos ahí siempre con la idea de tocar y ahora tenemos algunos conciertos. En estos días vamos a hacer unos conciertos acá al aire libre Con en- ellos. con ellos. Ah, bueno, qué bien. Sí, sí, estoy organizando ahí una especie de festival de música al aire libre, de música de calle, porque es la única forma de poder tocar y que yo tengo, además, no me dan ganas de tocar en un lugar cerrado en este momento, ¿no? Claro, con todo lo que... Sí, 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 es ¿No? verdad. Ahora están abriendo un montón de lugares y a mí realmente no me dan ganas, porque es como una cosa contra natura, ¿no? Estar en un lugar, en un sótano, por ejemplo, que hay un lugar muy lindo que es un sótano acá, que se Ujú. llama el Theaterstübchen, donde tocamos siempre. Bueno, tenía un concierto hace unas semanas y lamentablemente tuve que cancelarlo porque no tenía ganas de ir a tocar para 30 personas en un sótano, ¿no? Eh, Y preferiste que no. y No. no, preferí que no, porque no es o sea, para mí eso no es cultura. La cultura es, en este momento, estar más encerrado que tocar en ese lugar, ¿no? No sé, no estaba de acuerdo además con la cuestión del corona, es muy peligroso, ¿no? En un sótano con 30 personas de público. Puede haber un riesgo, claro, 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 claro. es muy riesgoso, Sí, ¿no? sí, 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 sí. No, pues súper interesante, ¿no? Realmente, y yo creo que muchos se han quedado, estoy viendo ahorita bastantes mensajes de algunos jóvenes que dicen, qué bello sonido, qué agilidad, wow, todo el mundo, bueno, eso realmente es importante saber que con un instrumento se puede hacer tantas cosas. Yo quería mostrar un poquito el video también, que no sé si es una composición tuya, también que se utiliza en los ensambles con cuerdas, ¿verdad? O Ah, sea, por sí, ejemplo, sí, hay uno con un quinteto de cuerdas y charango. sí. Esto no sé de quién es la composición. Mira, mío también. Es No, composición tuya. sí, sí, la suite para charango. Fue la primera obra que hice acá en Alemania cuando estaba estudiando composición. Ah, Se a llama ver, Suite para charango. Y no pusieron el compositor. Se el nombre puso, compositor, solo Johann pero, Halevich Charango. bueno, así es la vida. Escuchemos un poquito. Siempre con el ritmo este bayo alemán, Sí, dice, ¿no? sí, allá. Bayano, sí.
Es el primer movimiento. Sí, es el primer movimiento, sí. Vamos a ver uno más. Está bien este, ¿verdad? O la baguala. Sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Realmente tiene un potencial increíble porque puede ser un instrumento totalmente rítmico, como lo que dijiste, pero también puede ser totalmente melódico, que le da realmente una transparencia impresionante, sobre todo en ensambles de ese tipo, ¿verdad? Sí, 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 claro. Realmente, uff, sí, es un instrumento lindísimo. Diego, quisiera que nos cuentes tal vez un poquito, además, ya que estamos casi llegando al momento, quisiera sobre la parte, aparte de la parte de composición, lo que tú también haces, aparte que eres un virtuoso en el instrumento, pero también te dedicas a lo de a la pedagogía y a la didáctica, o sea, enseñar a los muchachos con la música, a los niños. Cuéntanos un poquito sobre eso, sobre ese aspecto tuyo. Por ejemplo, es que yo me impresioné con la composición esta tuya sobre el Amazonas, por ejemplo, que le hiciste para, no sé si nos puedes contar un poquito sobre esto. Sí, sí, cómo no. La composición del Amazonas se llama, tiene dos nombres. En alemán puse Danzas del Amazonas porque se conoce el Amazonas, y en Argentina, cuando la estrenamos en Argentina, le puse Danzas de la Selva, porque la compuse sobre un cuento de un escritor uruguayo, argentino, uruguayo, en realidad, Horacio Quiroga, que escribió los cuentos de la selva, que son cuentos para niños. Y son Mm, cuentos muy lindos. Horacio Quiroga es una especie de Kafka sudamericano, ¿no? Un personaje de unas cosas increíbles, muy truculento. Y los cuentos para niños también son truculentos, pero con unos muy bien contados. Y a mí siempre me gustaron. Y esta historia es una que se llama Las medias de los flamencos, que cuenta la historia de una fiesta que dan los flamencos en la selva e invitan a todos los animales de la selva. Entonces, a mí se me ocurrió hacerle para cada animal o para 8 animales, que eran ocho piezas, 8 partes, compuse un movimiento que está basado en un ritmo sudamericano, ujú, eh, con una parte de la orquesta y con un modo. Por ejemplo, los flamencos es toda la orquesta en modo mixolidio y en mm. ritmo de bayón. El Puma es un tango dórico para cuerdas. La tortuga es una baguala, como este ritmo de recién, Sí, eh, una baguala en tono en menor, menor, claro.
para quinteto de vientos y percusión, el bombo legüero, que, ¿no? Claro. Típico de la baguala. Y bueno, el colibrí, que es otro personaje también del cuento, es un cuarteto de flautas traversas. El quirquincho, que se llama el quirquincho, el bayón, no, ¿cómo era? El lloro blues del quirquincho cromático, son todas cuerdas, pulsadas, ¿no? Claro. Con violines y guitarras. Y bueno, entonces la idea mía es que yo aprendí a improvisar en la vida sudamericana, ¿no? Porque nuestra música tiene mucho de improvisación y no jazzística, ¿no? La música sudamericana tiene improvisación barroca, ¿no? Lo que Claro. improvisamos nosotros como se improvisaría, supongo que como improvisarían los barrocos en aquella época, un poco en esa Ese dirección, estilo, esa dirección, ¿no? claro. Porque una cueca, una samba, una chacarera o un joropo tienen todos sus paralelos en la música barroca. Y Sí, así como el ritmo, también la armonía. Entonces, yo pienso que de eso quedó una gran parte por tradición oral, que es la improvisación, ¿no? Que es claro. lo que a mí más me gusta hacer, improvisar. Inclusive hice una ópera de tres movimientos sobre un libro de mi padre. Hicimos una, Mm, una ópera acá, toda improvisada, con orquesta, cantantes, actores, pero toda la música, la parte musical es improvisada. Bueno, eso es, me pasé uf, a otro para tema. prepararlo y ya lo representaste y todo. ¿Y Sí, qué hay, tal? hay un par de links ahí en internet también. Ah, bueno, Si, eso es si buscas importantísimo. ópera improvisata, Ópera eh, improvisata de Diego Diego Haskelevich. Casale, ahí aparecen cinco capítulos de 10 minutos cada uno. Ah, Bueno, entonces, con respecto a la improvisación, una vez me pidieron de acá una asociación que hacen música para niños, que compusiera algo. Entonces yo propuse hacer esa idea didáctica para orquesta y entonces los músicos de la orquesta tocan las partes que están escritas y en cada pieza, en cada movimiento, hay una partecita de 8 compases libres, ¿no? Que se repiten ad libitum, eh, que se repiten y se puede improvisar, claro. ¿no? En ese modo, o sea, en el bayón se puede improvisar mixolidio. Y al fin y al cabo es todo Mm, en do, ¿no? Pero el bayón está en sol mixolidio, ¿no? Pero las notas claro, son las do. Entonces, los músicos lo que tienen interesante es que los músicos improvisan siempre con la misma escala de do y suenan diferentes, ¿no? Diferentes modos, ¿no? claro, 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 claro. Y bueno, ahí entonces ese fue mi aporte, digamos. No, y lo hiciste, pero con ballet, con danza, con todo, con los niños. O sea, eso ha sido impresionante. Había un Sí, video que yo vi que realmente gustó muchísimo, sobre todo muy didáctico, ¿verdad? sí, sí, muy lindo, muy lindo hacerlo, además porque cuesta mucho trabajo y es muy lindo combinar las cosas con danza, la música con danza, o con cuadros, también lo hicimos eh, que los chicos pintan, o sea, se dedican a estudiar los Qué animales, bonito, porque son todos claro. animales de la selva amazónica, ¿no? Sí. El puma, el flamengo, las hormigas marabuntas, que es un guayno en pentatónico, coral y cascabel son dos víboras, el colibrí, El em, Quirquincho, el quincho, el perezoso, que también ujú, está. el oso perezoso, Había claro. alguno, no sé si el colibrí ya lo dije, el puma, bueno, hay otro ahí que estoy pensando. Pero entonces los chicos se concentran en una escuela, hay una orquesta, hay un grupo que pinta y un grupo que baila y un grupo que relata la historia y que cuenta la historia de los animales también. Cada animal tiene un texto. eh, y bueno, y se arman unas cuestiones interesantísimas, ¿no? Interesantísimas. Claro, claro. No, pero qué interesante. Y además, con el trabajo tuyo que estás haciendo esto, didáctico, con los estudiantes, con las orquestas juveniles y todo, tú compusiste también una sinfonía que bastante lo conocemos y lo conocemos aquí en Honduras, esa ¿Mm? sinfonía sudaca, ¿verdad? Sinfonía Sudaca, sí, sí, sí. ¿Qué Fue, quiere decir, si lo puedes explicar? bueno, Sudaca es un término que se utiliza muchos lugares despectivamente para los sudamericanos, ¿no? Para sudamericano, claro. ¿No? Sobre todo en España y todo, ¿no? Sí, Esos sudacas, sí, sí, sí. creo que sí. Entonces, un poco fue en honor a nosotros, a los sudamericanos, que por un lado somos también
víctimas de mucho prejuicio, ¿no? Racial, ¿no? Claro. Ahora por ahí no tanto como antes, pero hace unos años era así, ¿no? Y ahora los problemas raciales tienen con otros, las víctimas son Con otra, otros sí, países, sí, ¿no? sí, El, sí, 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 sí. ¿no? Los países árabes ahora están más, la tienen más difícil, ¿no? África y toda África. la parte, sí, 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 sí. Pero bueno, Alemania. un poco fue eso, el hacer un homenaje a la discriminación, a los discriminados, ¿no? No a la discriminación, a los discriminados, ¿no? Por Claro. eso estuve acá. Y cada movimiento tiene un ritmo específico de Latinoamérica, ¿verdad? Claro, claro, cada migrante tiene un movimiento específico. Ese, el tercer movimiento que lo presentaste, sea, bueno, tú lo presentaste todo, pero ahorita el ritmo son, ¿qué ritmo es? Ah, no, esa es la sinfonía sudaca, ok. La sinfonía sudaca tiene, sí, el son, que es un ¿Tiene son? ritmo cubano, ¿no? Sí, Tiene un bayón también. Y, exacto. y después tiene una parte del medio que es medio como un bolero, que, que en realidad fue una composición que adapté para esa sinfonía, que era fue mi primera composición que hice en Roma, para Mm, violonchelo y botellas. Dispuse así 24 botellas en cuatro voces, con cuatro sopladores de botellas y un sí, violonchelo haciendo el solo. Y entonces agarré esa música y la puse en la partitura la adapté para la orquesta de cuerdas. claro. Entonces, el movimiento del medio fue, es esa obra, esa parte que es como un bolero, ¿no? Y bueno, son las tres partes, el bayón, el bolero y el son. Ah, ya, interesante. Podemos escuchar un poquito este movimiento que tú lo hiciste ahí en Alemania con una orquesta, con un festival de orquestas juveniles que tú hiciste, ¿verdad? En Eh, Kassel me parece que fue. Sí, esto fue con motivo del 1100 aniversario del torneo de tango. Ah, ya, ya, ya. Estamos con la Orquesta de Grande Brasil, que son los que están de azul, la Sí. Orquesta de Negro, de Ecuador, que son los que están de negro, Mm, y a la orquesta de acá de una escuela de directo, más mi orquesta de tango que también estaban de paso. claro. Vamos a escuchar un pedacito. Ahí está. Son muy lindos los gestos, muy emocionantes. ¿Cómo, perdón? Son muy emocionantes los gestos, ¿no? Ah, entonces, cualquier lo que esté. Claro. Vamos a escuchar un poquito esta, la Ahí lo parte tenemos. ritmo verdadero, ritmo son. Muy pronto. Ya. Orquesta de son samba. Sí. Era para mostrar un poquito esa parte que hicieron, que qué lindo, porque además ha sido un encuentro de varias culturas, orquestas, o sea, todo pensado para eso prácticamente, para una orquesta juvenil, una orquesta que la música en sí no tiene una dificultad extrema como una orquesta profesional, pero realmente una juvenil lo puede hacer bastante, bastante bien, ¿verdad? Claro, claro. Y fresca, ¿no? Tiene una Y cierta frescura, ¿no?
Exacto. Y justamente para terminar y un poco muy orgullosamente yo les quiero presentar justamente la misma obra hecha por la orquesta de la Victoriano López, pero con un alumno que en la época tenía, me parece, 11 años, que Ujú, se hizo un festival que era una parte que se llamaba Los Pequeños Directores, donde los ujú, niños de primer año dirigieron. Y entre esas había un joven que en ese momento ya se va a graduar como violinista, ujú. se llama Oscar Carballo. Ajá. Él la dirigió en la época y además era muy bajito de estatura, entonces está muy, muy pequeñito, le han puesto el podio inmenso. Se los voy a mostrar un momentito para que veamos esta. No digo por la comparación, pero digo para que vean que también tu Ujú, música está pasando en varios lugares del mundo ujú. y hasta aquí en Honduras. Sí, 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 Eh, yo me acuerdo de ese video que me mandaste. sí, sí, Muy sí, bueno. ahora aquí lo tenemos. Sinfonía Sudaca, tercer movimiento. Otro niño de siempre 12 años. Esto es una sinfonía argentina. Vamos adelante. Voy adelante. Este era en un centro comercial. Voy adelante. Acá. Este creo que yo lo dije. Sí, gracias. Y bueno, un poquito de Ahí historia vamos. que un Muy lindo, bueno. lindo recuerdo, lindo Muy bueno. recuerdo. Realmente han pasado muchas fronteras y Ujú, océanos y realmente, Diego, estoy muy contento que has podido estar un poquito con nosotros. Seguramente hay muchos jóvenes que ha sido totalmente nuevo ese discurso que nos estás contando, sea de los instrumentos, de instrumento del charango y de todo el trabajo que tú estás haciendo ahorita en Alemania y obviamente en ujú. Latinoamérica. Y bueno, yo creo que esperamos que en un futuro próximo, cuando pase todo esto, también te tengamos por acá para que nos puedas un poco colaborar y poder hacer algo de música también con estos jóvenes. Sería realmente algo Ojalá. muy, Muy- muy lindo. con muchísimo gusto. Pues estoy a disposición cuando quieran y bueno, sí, ahí llegaré montado en mi criquincho. Perfecto, estaremos muy contentos. Estoy viendo, sí, hay mucha gente que está saludando. Quería saber si hay algunas preguntas. Buenas tardes, maestro. Saludos, maestro Diego. Ahí el maestro Argueta, que es un maestro nuestro que también está muy contento. Y justo está escribiendo el muchacho que ha dirigido. Dice, es el compositor de la Sinfonía Sudaca
Pues sí, Oscar Carballo, aquí tenemos al director, al Muchas gracias. compositor, Diego Haskalevich, y bueno, el muchacho ya en ese momento ya se está graduando como violinista y también como director. Ah, Está ahorita dirigiendo y todo, desde esa vez ha tenido, pero bueno, como él, muchos de los alumnos nuestros están yendo por caminos que seguramente les va a ir muy bien en su vida profesional y musical. Bueno, maestro Diego, realmente un placer y te agradecemos enormemente haber estado esa tarde con nosotros, de haber compartido un poquito y repito, esperamos volvernos a ver por este medio, pero también en persona. igualmente, muchísimas gracias desde ya por esta oportunidad de llegar a los oyentes, a los alumnos y a la gente, a los corazones de Honduras y del centro de América. Muchas gracias realmente por esta oportunidad hermosa. Y Al nada, contrario, me gustaría que quedara en claro, o sea, una de las cosas que a mí me gusta decir siempre es que yo cuando estudié acá guitarra y composición, cuando descubrí que lo que yo traía en mí, mi folclore, ¿no? Cuando descubrí mi propia cultura y la mezclé con todo lo que aprendí acá, claro, ahí se produjo la magia, ¿no? ahí se O sea, produjo la magia, claro, esa es claro. la cosa, ¿no? No olvidarse de lo que uno fue, de De lo que sus uno raíces, de sus raíces por una cosa nueva. La cosa nueva está bárbaro, aprender las técnicas y todo, pero adentro está está la tierra, ¿no? está Siempre la está tierra. la tierra adentro, ¿no? Perfecto, muchas gracias, pues Diego, realmente un placer. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. El día de mañana a las 2 de la tarde tendremos a la maestra Mariana Alandia, investigadora pianista. Hablaremos sobre la música del maestro Eduardo Cava, un gran músico y compositor de los más importantes bolivianos del siglo pasado. Y bueno, va a ser muy importante también el día de mañana. Muchas gracias de nuevo, maestro Diego, y Gracias a hasta la vos. próxima, Hasta pues. la próxima. Listo, cuídese. Igualmente. Hasta luego.